y abrazar sus Biblias y repetir después de mí. Y dice: prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Pueden tomar asiento. Ok. Iniciamos otro mes y no olviden recoger su cuaderno espiritual que está ahí atrás. El tema de este mes será Jesús y yo. Y pues agosto, ya estamos en agosto. Han pasado 7 meses y faltan 5 meses para culminar el año. Va pasando rápido esto. Y solo tengo 3 preguntas para autoanalizar. Número 1, ¿cuántas personas hemos servido? O sea, ¿cuántas veces hemos salido de nuestras comodidades para servir a los demás? En estos 7 meses que hemos estado en este año. Pregunta número 2, ¿cuántas personas hemos evangelizado? Y pregunta número 3, ¿cuántas personas hemos discipulado? Son 3 preguntas que me han estado molestando un poco, pues. Y más con esto que hemos estado aprendiendo acerca de las enseñanzas de Jesús. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y la semana pasada el pastor estaba hablando acerca de el libro de Lucas en el capítulo 6, versículo 46, donde dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y eso me impactó bastante y se quedó conmigo. Pero el día de hoy quiero hablar un poquito acerca de nuestras actitudes, la actitud del creyente y nuestras relaciones con Cristo, para comprender un poquito de cómo es que debemos estar viviendo nuestras vidas para ser un cristiano ejemplar, viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, Señor nuestro Señor, que nosotros le llamamos Señor. Si tienen sus Biblias, el día de hoy estaremos viendo el Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí en Romanos 12, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de una manera que agrade a Dios, presentando sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Además, destaca la importancia de la unidad y el servicio mutuo dentro de la iglesia, utilizando los dones espirituales de que cada uno ha recibido. Aquí Romanos 12 es una guía para vivir una vida cristiana auténtica, y eso que está caracterizada por 5 cosas, 5 puntos que tengo aquí. La primera cosa de esto es adoración sacrificial, que es presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, lo que implica una entrega total a Dios y una transformación interna. Esto implica que todo lo que mi cuerpo quiere hacer, eso es lo de menos, eso ya no importa. O sea que si Jesús es mi Señor, yo ya no importo lo que yo quiero.
sino que estoy aquí para servir a Dios y glorificarle en todo, porque Él es mi Señor. En primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. O sea que todo lo que yo quiero hacer, no, o sea que yo tengo que vivir una vida agarrado de la mano de Cristo, agarrado de la mano de la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios. Y vaya que cómo se batalla con el hecho de que el enemigo siempre nos quiere desenfocar de eso. La segunda cosa dice renovación de la mente, no conformarse con la forma de pensar del mundo, sino ser transformados mediante la renovación de la mente, lo que lleva a discernir la voluntad de Dios. Cuando nosotros dejamos que Jesús transforme nuestra manera de pensar por medio de su palabra y por medio de ser obedientes, es cuando comenzamos nosotros a caminar con Él. Comenzamos nuestra mente es renovada en una manera que ya no pensamos igual. Empezamos a pensar de acuerdo a las enseñanzas que hemos estado aprendiendo. El número 3, servicio en la comunidad. Reconocer y usar los dones espirituales para servir a otros en la iglesia, mostrando amor y unidad. O sea, todos tenemos que servir, todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que discipular y tenemos que hacerlo con amor y con unidad. La cuarta cosa es amor y bondad. Amor y bondad. Amar a los demás, incluyendo a los enemigos, superando el mal con el bien. Tenemos que, a veces, aunque no quieramos, tenemos que mostrar amor, porque eso es lo que Cristo mostró con nosotros. Y a veces batallamos con esto, otra vez, nuevamente, porque, a mí no me cae bien ese que está allá, no le voy a hablar de Cristo. No es así, la cosa no es así. O sea que, y luego aparte, o sea, ¿quién soy yo para o sea, tener ese pensamiento? Y esto va junto con la transformación de la mente. Vamos caminando con Cristo, nos vamos cambiando nuestra manera de pensar y vamos empezando a caminar con Cristo, enseñando su amor, superando el mal con el bien. Y además, Mateo 22:39 dice, el segundo es semejante, cuando está hablando de los mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea que eso es un mandato que Jesús nos ha mandado hacer. Y la quinta cosa es paciencia y oración. Esta la tenemos bien, ¿verdad que sí? Ser pacientes en las dificultades y constantes en la oración, confiando en la esperanza que ofrece Dios. Ser pacientes es algo muy difícil, porque como nos estaba explicando el pastor ahí atrás a los varones, es de que muy fácil cambiamos nuestras actitudes y perdemos la paciencia. Nos estamos haciendo algo y nos sale mal y de luego se nos sale y nos desenfocamos y ya la relación con Dios ya la echamos a perder en ese momento, porque ya se nos va la paciencia. Y entonces, eso es una de las cosas que tenemos que mantener en práctica, es la paciencia y la comunicación con Dios. Entonces, hablando de todo esto, mi actitud y mi relación con Cristo me lleva al punto número 1, que es andar con Él como los discípulos camino a Emaús. Es obtener
su revelación. Andar con Él como los discípulos camino a Emaús es obtener su revelación. En Lucas capítulo 24, versículo 15, dice lo siguiente: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí está hablando acerca de la historia del camino a Emaús, y esto narra el encuentro de Jesús resucitado. Los discípulos van caminando hacia la aldea de Emaús después de que Jesús ya había sido crucificado. Al principio los discípulos no reconocían a Jesús, pero después de tener conversaciones con ellos y la revelación del pan, sus ojos fueron abiertos y es cuando lo reconocen. Aquí en esta historia podemos aprender y simbolizar la presencia de Jesús en nuestras vidas y la importancia de la fe, especialmente en momentos difíciles. Esta historia comienza en el versículo 13, del 13 al 35, y aquí pues los discípulos van caminando a Emaús. Están desconcentrados, están tristes por lo que acaba de suceder, por la muerte de Jesús, y regresaban a sus casas. Y Jesús se une a ellos en el camino, pero ellos no lo reconocen. Estaban tristes y desconcentrados, no lo reconocen. Y discuten sobre lo que había sucedido ahí en Jerusalén. Y Jesús les explica las escrituras sobre Él mismo. Y está hablando con ellos, pero no lo reconocen. Están tan enfocados pues, en la tristeza, en lo que acaba de pasar. Muchas veces nosotros nos ocupamos tanto en los problemas del mundo, queriendo resolverlos nosotros mismos, y ni siquiera nos damos cuenta, pues ahí está Jesús a la par de nosotros. Nosotros hemos aceptado a Jesús, ya lo tenemos con nosotros, está en nuestro corazón. Pero a veces estamos tan enfocados de que, ¿cómo le voy a hacer para esto? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo mi carro se prendió el check engine y ahora no sé cómo lo voy a hacer para el trabajo y esto y el otro? Y ahí estamos preocupados en las cosas del mundo, que a veces se nos olvida, ¿quién está en control? Jesús es el que está en control. A veces estoy en la casa y ustedes conocen un huerquito que anda por allá, que se sienta ahí atrás en la esquina, ¿verdad? Estoy en la casa y estamos sentados y él está jugando con sus juguetes y a veces se le zafa la mano a un mono. Y ahí está, le agarra la mano y ahí está queriendo poniéndolo y ya está, y no puede, y ahí estoy yo a la par de él, y se empieza a enojar y se empieza a molestar y no puede, y ahí estoy yo a la par de él. Lo único que tiene que hacer es, papi, ¿me ayudas? Y no lo hace. Quiere a fuerza hacerle aunque no le sale, y estando yo allí, y hasta el punto de que no me pide ayuda, se enoja de tal manera que lo avienta y hace un berrinche. ¿Cuántos de nosotros estamos así con Dios? Jesús te dice, hey, aquí estoy, y nosotros a fuerzas queremos hacerlo. Al llegar a Emaús, los discípulos invitan a Jesús a quedarse con ellos. Durante la comida, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a ellos. En ese momento, sus ojos son abiertos y lo reconocen, pero Él desaparece. La historia del camino a Emaús nos enseña que Jesús está presente en la vida del creyente incluso cuando no lo reconocemos. A veces, como les digo anteriormente, estamos tan preocupados por X cosa o por esta otra cosa y
y ni siquiera reconocemos el hecho de que, ¿quién vive aquí? Ahí está Jesús. Nomás necesitamos buscarle. Entonces, hemos de andar con Él como los discípulos camino a Emaús, es obtener su revelación. Segundo punto, hablar con Él como hicieron Moisés y Elías en el monte de la transfiguración es nuestra comunión. Lucas capítulo 9 versículo 30 dice: y he aquí dos varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías. Aquí la transfiguración de Jesús es un evento narrado en los evangelios, lo encontramos en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y ahí vemos donde Jesús se transforma y aparece con una gloria resplandeciente enfrente de los discípulos en una montaña. Jesús aquí revela su naturaleza divina y anticipa su gloria futura. Toda esta historia está del 27 al 36 y es donde Jesús sube a una montaña acompañado por Pedro, Santiago y Juan, y mientras ellos están orando, Jesús se transfigura. Su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras se vuelven brillantes, blancas y brillantes. Y dos figuras del Antiguo Testamento, que es Moisés y Elías, aparecen hablando con Jesús y se escucha una voz desde una nube que proclama: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y cuando sucede todo esto, los discípulos se asustan y caen al suelo, pero Jesús los tranquiliza. Aquí en la transfiguración, aquí revela la gloria de Jesús y confirma su identidad como hijos de Dios. También es una anticipación de su resurrección y ascensión y sirve para fortalecer la fe de los discípulos ante la pasión que se avecina. En este evento les da a los discípulos una visión de la gloria de Jesús, ayudándolos a prepararse para los eventos difíciles que están por venir. Y pues aquí en Romanos 12:2, ahí nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que hemos de ser transformados. O sea, que nuestra comunión con Dios, por medio del estudio de su palabra y por medio de nuestra obediencia y por medio de nuestra fe, nos lleva a tener una relación íntima con Dios, de tal manera que Jesús revela su naturaleza divina con nosotros. Y eso es lo que debemos de tener, esa comunicación, esa relación íntima, dejando que Cristo nos transforme a nosotros. Y tercer punto, escucharle como Marta en Betanina es nuestra instrucción. Aquí Lucas 10:39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Aquí en este relato Jesús visita la casa de Marta y María en Betanina. Marta está preocupada por la preparación de la comida y los quehaceres de la casa. Se afana en atender a Jesús y sus discípulos. Mientras tanto, María escoge sentarse a los pies de Jesús y escuchar de las enseñanzas. Aquí Jesús corrige a Marta y le dice que lo correcto, que María ha elegido lo correcto porque ha elegido sentarse a los pies y escuchar la enseñanza. Pero
Marta se afana en el servicio. Marta está preocupada por atender a sus discípulos y se ocupa de preparar la comida y otras tareas que se tienen que hacer, otras tareas domésticas. Incluso Marta se queja a Jesús que María no le ayuda, y pues Jesús le respondió que ella ha escogido lo correcto, que es escuchar la palabra de Dios. Aquí Jesús no está rechazando el servicio, sino que está señalando la importancia de priorizar el escuchar la palabra y la relación con Él, con los discípulos. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces estamos tan enfocados en las actividades o las tareas que tenemos que hacer aquí en la iglesia que se nos olvida simplemente de prestar atención a la palabra de Cristo, a lo que es lo que Jesús tiene para mí el día de hoy. A veces, o sea, ¿cuántos de nosotros estamos en esta situación que estamos tan enfocados a veces en las tareas? A veces los músicos a veces llegan y estamos preocupados hoy que tenemos que ensayar y que ya vamos a hacerle así, y vamos a que está en fa y la vamos a tocar en do y esto y que el otro, y ahí están preocupados por cómo va a salir, especialmente si es una canción nueva, y que salga bien y me equivoqué y que esto y que el otro, y estamos, ahí nos sentamos y ahí entra el enemigo, no salió bien la música, y a veces no salió bien la música y que esto y que el otro, y nos desenfocamos de simplemente escuchar la palabra. En el campamento, cada año nos juntamos, los diferentes centros de vida, Dallas, Houston, Livingston, las diferentes iglesias. Y cada año nos juntamos los músicos los que pueden ir, a veces unos de Houston, unos de Livingston, unos de Dallas, y nos juntamos todos y ensayamos un poquito que se pueda ensayar para tocar. Y siempre el líder nos dice, hey, venimos a divertirnos, si sale mal, sale mal. Venimos a gozarnos en Cristo, venimos a alabar a Dios. Y a veces por estar preocupado, no alabamos a Dios como debemos alabar a Dios. O a veces los de club infantil, ahí están los maestras que la clase, que esto, y cómo voy a hacer así, y allá, y me van a tocar muchos niños, y cómo lo voy a hacer, y hey, no nos enfoquemos en eso, enfoquémonos en la palabra de Dios, en qué es lo que Cristo tiene para mí el día de hoy. O a veces los de la computadora, estamos escuchando aquí el mensaje, pero el de la computadora está, ay, ¿qué versículo sigue? ¿Y cuál libro voy a...? Enfoquémonos en alabar a Dios y escuchar de su palabra. Eso es lo que debemos estar enfocado. Jesús, está bien servir, no rechaza el servicio, sino que lo más importante es el mensaje que tiene para nosotros, para poder salir de aquí y ser renovados. ¿Ok? Cuarto punto, morar con Él como los discípulos es nuestro gozo. Juan, capítulo 1, versículo 39, dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era la hora 10:00. Y aquí se relata el encuentro de Jesús con los primeros discípulos. Juan el Bautista ya había señalado a Jesús como el Cordero de Dios, y dos de sus discípulos, Andrés y posiblemente Juan, siguen a Jesús. Jesús les pregunta qué buscan y los invita a quedarse con Él.
lo que lleva a Andrés a buscar a su hermano Simón Pedro y se lo presenta a Jesús. Jesús le cambia el nombre de Simón a Cefas, que significa Pedro, allí indicando su futuro papel como líder. Aquí en este pasaje marca el comienzo del discípulo, es cuando inicia el discipulado de Jesús. Y podemos ver la importancia de seguir a Jesús y cómo es que Jesús cómo puede transformar la vida de aquellos que deciden seguirle. La invitación de Jesús es venir y ver. Y el cambio del nombre de Simón a Pedro son símbolos de la relación personal que Jesús establece con sus seguidores y el potencial del cambio que ofrece. ¿Cuántos de nosotros ha cambiado por completamente nuestras vidas el momento que decidimos seguir a Jesús? Yo sé que para mí, yo llegué al punto hasta que ser adicto a la droga y hacer bastantes cosas malas y Jesús ha cambiado mi vida totalmente drástica. No, nunca yo pensé que poder estar aquí parado hablándoles acerca de la palabra, pero ese es el tipo de cambio que Jesús hace en nuestras vidas, tan solo por aceptar ese, hey, ven y ve. Qué gozo es ver que Jesús cambie la vida por completa de un adicto, un alcohólico, un abusador, un ratero. Hey, venid y ved. Cambió por totalmente la vida de los discípulos. Morar con Él es nuestro gozo, pero es necesario tener las actitudes correctas. A veces nuestras actitudes es lo que no nos ayuda en poder dejar la transformación, la renovación de nuestras mentes. ¿Cómo podemos alcanzar almas si no podemos controlar nuestras propias actitudes? Y hay ahí la razón por la cual Pablo nos dice que presentados nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. O sea, no os conforméis a este siglo, quiere decir que ya no tengo derecho a tener un mal día o de que mi actitud no sea la correcta. Lo hemos escuchado bastantes veces que dice el pastor, no es que nosotros no tenemos derecho a un mal día. Y regresamos al principio, si Jesús es mi Señor, mi actitud debe ser conforme a sus enseñanzas. Tenemos que tener nuestras actitudes correctas. Quinto punto. Vivir con Él como los discípulos es nuestra unidad. Juan capítulo 15, versículos 12 al 17 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cuántos aquí
creen que podemos fingir y engañar a una persona que es nuestro amigo? ¿Creen que podemos fingir y engañar a una persona que es nuestro amigo? ¿A un desconocido? Sí, a un desconocido sí podemos fingir y sí podemos engañarle, pero a un amigo no tan fácilmente lo podemos engañar, a lo menos no por mucho tiempo. Pasará el tiempo y se empezarán a dar cuenta que hey, algo está mal aquí, algo no está bien con Joel o con Vicente. Hey, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Entonces, y ahí la relación. ¿Quién de aquí ha ido a acampar alguna vez? ¿Han ido a acampar? Levante sus manos. ¿Se han ido a acampar? ¿No? Ok. Cuando uno va a acampar, uno tiene que ir y agarrar sus cosas para prepararse para ir porque va afuera, va a estar en la naturaleza. Y uno tiene que agarrar su casita de acampar, tiene que agarrar su colchón, tiene que agarrar sus trastes en qué cocinar, tiene que preparar qué ropa se va a poner, qué se va a llevar y todas estas cosas para poder estar allí y acampando. Bueno, de esta misma manera fue para Jesús y los apóstoles todos los días. Durante los 3 años de su ministerio, no tenían dónde dormir, no tenían dónde nada, entonces ellos tenían que preparar y llevar todas sus cosas. Los 12 eran quienes mejor lo conocían, habían ministrado juntos, compartido comidas, dormido juntos y sufrido las dificultades de viajar juntos. Porque cada vez que tenían que viajar, hay que bajar la casita de acampar, hay que guardar lo que nos vamos a llevar, echar esto y preparar para viajar y cada uno cárguese algo y vámonos y esto y lo otro, porque en ese tiempo no había carros, y a veces caminando. Y de esa misma manera es como ellos vivían. El verdadero carácter de una persona se manifiesta en esas circunstancias. ¿Qué habían visto los discípulos del carácter de Jesús? ¿Qué habían observado durante esos 3 años que estaban viviendo juntos? Lo habían oído predicar y enseñar desde Sidón hasta Jericó. Habían presenciado los milagros, la alimentación de las multitudes, lo habían visto caminar sobre el agua, hablar con los elementos y observar cómo se sometían a su control, o sea, los elementos del tiempo. Demostró una y otra vez a ellos que Él era Señor de toda la creación. Sabían lo que era trabajar juntos todo el día bajo el calor del sol oriente medio. Y luego Jesús se quedaba despierto toda la noche orando. Ellos lo vieron. Algunos habían visto a Jesús transformado de manera maravillosa y sobrenatural. Habían presenciado las vistas de personajes históricos como Moisés y Elías en la transfiguración. Ellos vieron todo esto. Era Jesús y yo. Voy a preparar un lugar, vendré y los tomaré conmigo para que donde yo esté también estén ustedes. Juan 14, 1 y 2. Confía en Dios, dijo Jesús, pocos días antes de morir de una manera terrible y dolorosa. Confía en Dios, confía también en mí. Jesús les abre su alma a estos hombres como a nosotros. Esta es la verdadera intimidad, esta es la verdadera. Y esto también está destinado para ti y para mí.
Ellos vivieron en unidad con Jesús, eran verdaderamente amigos. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Realmente es Jesús y yo? O como Joel dice, yo y yo y yo. Y a Jesús lo tengo en una cajita y lo saco nomás cuando lo necesito. ¿O realmente es Jesús y yo? Porque muchas veces es yo y Jesús y no Jesús y yo. Y esa es la pregunta. Y Pablo explica detalladamente cómo es que el cristiano debe ser con los que están en la familia de Dios. En Romanos 12, versículos 9 al 16. El versículo 9 al 16 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. Y esto es como nosotros debemos estar viviendo. Si Jesús estuviera aquí con nosotros, caminando literalmente con nosotros, y nosotros tuviéramos que seguirle, sería como cuando Jesús caminó con los discípulos. El día de hoy, literalmente, me pongo a pensar en eso. Yo creo que sería que estoy cansado, ya me duelen los pies, ¿cuándo nos vamos a detener? Tengo calor, hace mucha calor, ay, y puro queje, y Él me está tocando, no me deja en paz. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos así en la iglesia? Ay, fulano de tal me cae mal, me hizo unos ojos, me hizo una cara, y habló así, y habló así. ¿Es realmente Jesús y yo, o yo y Jesús? Y allí es donde entra es que tenemos que estar en unidad, como nos dice Romanos, mostrando, haciendo todo eso a un lado y tener el enfoque en Cristo y dejar que Él transforme nuestras mentes, dejar que Él renueva nuestros corazones para poder seguirle como como Él nos pide, pues, como Él lo hizo con los discípulos. Punto número 6. Ya mero sacamos puntos. Esperar en Él, como los cristianos de la iglesia primitiva, es nuestro poder. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí en este pasaje, los creyentes, tras ser liberados de la cárcel, le piden confianza y valor a Dios para continuar predicando el Evangelio, a pesar de que había oposición. Ellos no buscaron ser protegidos del peligro, sino la fortaleza para afrontarlo con valentía. Este pasaje muestra la fe
cómo la fe puede fortalecer los creyentes para enfrentar la adversidad y cómo la oración puede ser una fuente de confianza y valentía. Ellos pidieron fuerza, pidieron valor, confianza. Aquí los apóstoles Pedro y Juan habían sido encarcelados y amenazados por haber predicado sobre Jesús. Y al ser liberados se reúnen con otros creyentes y comparten lo que había pasado, lo que había sucedido. Los creyentes no piden ser liberados de la persecución, sino que elevan en una oración, o sea, se ponen a orar y piden confianza y piden valor para seguir predicando la palabra de Dios. Reconociendo que la oposición, ellos reconocen que van a seguir, van a continuar con la oposición. Ellos buscan fuerza para para poder enfrentar la oposición, no para escapar de ella. Ellos entienden que la predicación del Evangelio implica desafíos y quieren estar preparados para afrontarlos. Hoy en día, si hay oposición, ¿qué sucede? Como por ejemplo, la pandemia. ¿Qué sucedió? Hey, va a cerrar la iglesia, va a cerrar esto, no pueden salir, no pueden hacer esto. Ok, está bueno. Y montones de iglesias cerraron sus puertas. O si llegara hoy en día, hemos tenido la libertad de poder aquí en Estados Unidos, de poder predicar la palabra, reunirnos y todas esas cosas. Hay lugares donde no pueden hacer eso. ¿Qué sucedería si el día de mañana el gobierno nos dice, hey, ya no se pueden reunir? Nos pararíamos, pediríamos fuerza, confianza, valor para continuar predicando, o simplemente, ¿y sabes qué? Pues el gobierno dice que no podemos, pues ya nos vamos a congregar. Y es que debemos pedir valor, pedir esa confianza, pararnos firme. Este pasaje resalta la importancia de la confianza en Dios y el valor para perseverar en la fe. Ellos perseveraron en la fe, ellos tenían fe en Dios. No le pidieron que les quitara la oposición. No, ellos querían enfrentar la oposición. Ellos pidieron enfrentar la oposición. De la misma manera tiene que ser con nosotros. Tenemos que esperar en Él de esa manera, predicando la palabra de Dios, sea lo que sea, sin importar si hay oposición. Hey, ¿cuál es nuestro deber? Predicar la palabra de Dios. No, ves que el gobierno no quiere. Hey, tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿En qué estamos esperando? Estamos esperando en Dios. ¿Y qué debemos estar haciendo? Predicando la palabra de Dios. Qué triste sea cuando el día de mañana Jesús venga por su iglesia y si no estamos predicando la palabra de Dios. O sea, tenemos que estar predicando la palabra de Dios. Tenemos que esperar y leer como los cristianos en la iglesia primitiva, porque ese es nuestro poder, predicar la palabra de Dios. Y el séptimo punto número 7, esperándole a Él como el pueblo que le esperaba es nuestra expectativa. Lucas 8:40,
Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Aquí en este pasaje se describe la llegada de Jesús a Galilea después de que cruzó el mar y como la multitud lo reciben con gozo y con alegría. Y al llegar a Galilea allí fue donde comenzó su ministerio. Sabemos que Jesús sana a la mujer con flujo de sangre y vemos la resurrección de la hija de Jairo. La multitud había estado esperando su regreso. Recibe a Jesús con alegría, entusiasmo, y según por medio del estudiar la palabra, se dice que probablemente la multitud esperaba ver más milagros y señales de Jesús, motivados por la curiosidad de la esperanza y recibir alguna bendición. Y esto sirve como preludio a dos eventos poderosos, la sanación de la mujer y la resurrección de la hija de Jairo. Y ahí en estos dos ejemplos podemos ver el poder y la misericordia de Jesús. Y nosotros debemos de esperar y recibirle con gozo. O sea, debemos estar esperando a Jesús, alabando a Jesús, repitiendo lo de anterior, es de que a veces dejamos que el enemigo llegue y nos desenfoque de lo que realmente debemos estar haciendo, que es predicando la palabra, alabándole y glorificándole, y a veces el enemigo nos llega y se atraviesan los problemas del mundo y fácilmente nos desconectamos, nos desviamos y ya no estamos enfocados en esperarle a Él con gozo y con alegría. Ya ahora estamos enfocados en los problemas del mundo o las cosas del mundo, y no debe ser así. Debemos mantener nuestro enfoque en Él, agarrados de la mano de Cristo a todo tiempo y a todo lugar. Y la conclusión es Romanos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego por las misericordias de Dios. Pablo ruega por las misericordias de Dios, y la misericordia de Dios se considera un atributo esencial de su naturaleza, y su amor por la humanidad es la razón principal por la que existe su misericordia. La misericordia de Dios la podemos experimentar cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, buscándolo a Él en oración y por medio de su palabra, y tratar a los demás con compasión y perdón. En Juan 1:39 les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Pero la clave aquí es que les estaba diciendo: venid y ved. Jesús está hablando, Jesús está tocando, Jesús te está diciendo: venid y ved. ¿Estás listo para recibirlo? Pongámonos de pie.